Bienvenido a dos ejemplos de escritura de un producto que incluye sino y cosino como una suma o diferencia. Primero escribiremos 30x sin 12x cosine 7x como una suma, y luego escribiremos 6x cosine 21tx sin 20t como diferencia. Antes de comenzar, revisemos el producto para sumar identidades grandes. Aquí tenemos la identidad para cosine x cosine b, luego la identidad para sine ax sine b, y ahora mirando estas últimas dos identidades, a veces lo verás escrito como una sola identidad y a veces como dos. Aquí tenemos sine ax cosine b, y aquí tenemos cosine ax sine b. Desde que la multiplicación es significado computativo, si cambiamos el orden de la multiplicación, no cambia el producto. No se requiere tener dos identidades aquí, pero aviso como si el ángulo A siempre es mayor que el ángulo B, entonces A, B sería positivo y típicamente al aplicar las identidades queremos A más B y A, B para ser positivo. Pero aviso si A, B fue negativo, tenemos sine, teta que utiliza la identidad de ángulo negativo es igual a sine teta. Esa es la razón por la cual en la segunda identidad, este signo más se convierte en un signo. Pero mientras tenemos un ángulo A mayor que el ángulo B, podemos ir adelante y seleccionar qué identidad usar. Mirando nuestro primer ejemplo, aviso como si x fue positivo 12x sería más grande que 7x. Y por lo tanto estamos utilizando la identidad donde tenemos sine ax cosine b. Aviso aquí A es igual a 12x y B es igual a 7x. Lo que significa 30x sine 12x cosine 7x sería igual a 30. El coeficiente x. Aplicando la identidad tenemos 1 2x la cantidad de sine A más b, que sería 12x más 7x o 19x, y luego más sino de A, b que sería 12x, 7x o 5x. Vamos adelante y simplifique esto. 30 por 1 2 sería 15, so 15x la cantidad sine 19x más sine 5x. Y todavía tenemos un producto, así que adelante y distribuya. Tenemos 15 sine 19x más 15 sine 5x. Ahora tenemos el producto dado como una suma. Mirando el segundo ejemplo, aviso como otra vez si es positivo 21t sería mayor que 20t, y esa es la razón por la que tenemos la función de cosino primero. Y esa es la razón por la que utilizaremos esta forma del producto para sumar la identidad. Aviso A es igual a 21t y B es igual a 20t. Aviso A, B será más 1t. So 6x cosine 21tx sine 20t sería igual a 6 por 1 2. X la cantidad sino de A más B o 21t más 20t es 41t y luego, sino de A, B que sería 21t, 20t. O 1t o solo t, y ahora varnos si simplificamos esto sería 3x la cantidad sine 41t, sine t. Y finalmente, distribuiremos para tener 3 sine 41t, 3 sine t. Tenemos el producto dado como diferencia. Espero que encontraron estos dos ejemplos útiles.